¿Cómo andan? ¿Cómo Buenos va? días. ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, un gusto compartir y muchas gracias por la invitación. ¿De qué se tratan estas octavas jornadas? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la idea de las jornadas, que en este año realizamos la octava, es primero un encuentro de todos aquellos que nos interesa el cuidado de nuestro ambiente. Algunos dirán el cuidado de la casa en común, otros dirán el cuidado de nuestros bienes naturales. Lo importante es que desde las escuelas hacer una concientización de la necesidad de este cuidado de lo ambiental. ¿Y quién lo organiza? Bueno, somos un grupo de docentes autoconvocados que nos autodenominamos por la libertad de los ríos. Tomamos como referencia esa gesta que se realizó hace 22 años, que en el 97 el pueblo entrerriano se rebeló y resistió ese intento de una mega represa con capitales principalmente de Estados Unidos, y que a partir de darnos cuenta de lo que afectaría esas represas a nuestra cultura del río y a la flora y fauna de nuestro lugar, nosotros comenzamos desde la escuela a fomentar una necesidad de que el ambiente tiene que ser preservado y cuidado. Bien. Está previsto que haya diferentes actividades, desde charlas, talleres, juegos, porque el objetivo es también volverlo lúdico para quienes van a asistir. Y va a haber una charla-taller sobre kioscos escolares nutritivos, y de esto se va a ocupar María José Pérez Viasco. ¿De qué se trata? Bien, la idea fue un proyecto que compartí con los compañeros y las compañeras de ACMER, principalmente con Majo y Carlos, que nos hemos encontrado en la feria de alimentos agroecológicos, en diferentes oportunidades. Y bueno, la idea es efectivizar la implementación de los kioscos saludables en las escuelas, que hay una ley nacional, hay un decreto provincial, pero que no se lleva a cabo. Y más que poner un kiosco saludable en la escuela, que muchas veces se ha intentado, es comenzar a educar en qué significa la alimentación consciente, y esto obviamente que está relacionado con el cuidado del medio ambiente, porque el cuidado de nuestro cuerpo, nuestra salud es el primer ambiente, digamos, que habitamos. Entonces, la idea es compartir información con los docentes, las docentes, directivos, directivas, familias y principalmente con los niños y niñas. Digamos, cómo llevar esta información al aula, cómo poder abordarlo desde lo lúdico también que decías, Pau. Y bueno, e implementar el kiosco saludable también teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. Esto va de dónde provienen los alimentos, reactivar la producción local, porque hay muchos productores, digamos que hay disponibilidad de alimentos saludables, pero muchas veces no se recurre a eso. Con esta ley que hay, ¿tienen todas las escuelas este kiosco saludable? No, deberían, pero no. Pero no lo tienen. Cuando hablas de kiosco saludable, ¿a qué te referís? ¿Qué es? Ofrecer alimentos, no productos comestibles, sino alimentos que sean saludables, que estén hechos con productos que no tienen agroquímicos, que no son ultraprocesados, que no son industrializados. Y bueno, y fomentar la educación, porque muchas veces creo que la falla del programa es en querer poner de un día a otro un kiosco saludable, cuando no se entiende el porqué de eso. Digamos, primero entender por qué es preferible, por qué los niños o las niñas tienen que elegir un alimento saludable y no un alimento de paquete, que ya está, digamos, hasta el mismo Ministerio de Salud, cuando todavía teníamos Ministerio de Salud, con UNICEF y el programa SUMER, que es un programa nacional, detectaron que 2 de cada 3 anuncios publicitarios de comida son sobre comida chatarra, digamos, comida industrializada. Entonces, partiendo del bombardeo publicitario que tienen los niños y niñas sobre una alimentación que no es la adecuada, no podemos pretender que al momento de elegir elijan un alimento saludable. Y sobre todo porque está muy asociado al aburrido el kiosco saludable, porque las experiencias que hubo en las escuelas y que hemos sido testigos, cuando deciden poner un kiosco saludable ponen fruta, que no es aburrido, pero que para el niño si en la casa no lo consume, y no hay como muchas... Los niños no se encuentran con muchas opciones para comer de manera saludable, entonces asocian lo saludable a lo aburrido. Exactamente. ¿No? Y que tiene que ver con eso, me parece, y con la educación de los adultos, y la información más que la educación. Sí, digamos, hoy por suerte tenemos mucha información, entonces ver cómo organizarla y poder compartirla, digamos, principalmente con las formadoras y los formadores, para que empiecen a comprender la importancia de esto, porque hablamos de salud principalmente.
Y después cómo compartirlo en el aula de manera, digamos, que sea divertido, que atraiga, Claro. Reconectarles con la comida, con el cocinar, y eso que lo puedan llevar a la casa, porque esto, digamos, tiene que ser un trabajo relacionado. Ha habido como un cambio, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, que tenemos alrededor de los 40, comíamos por lo general todas estas cosas en casa. Por eso el permitido era cuando íbamos a la escuela, que era el permitido que podíamos comer en el recreo, o un alfajor, o la gaseosa que tomábamos, en mi caso por lo menos el fin de semana. Solamente en el transcurso de la semana era o agua, fruta, verdura, y el permitido estaba en otro lado. Y hoy ha cambiado. Sí, hoy ha cambiado. De hecho, esta encuesta a nivel nacional, digamos, que arroja estas cifras, tenemos casi el 40% de los niños en edad escolar con sobrepeso u obesidad. Claro. Es una cifra impactante. Y no es una cuestión estética, digamos, esto trae aparejado el aumento de la diabetes, de la hipertensión, que se ven hoy en niños y niñas. Muy pequeños vemos los pediatras y las pediatras estas patologías que antes eran propias del adulto, de la adulta. Claro. Y bueno, y esto tiene que ver con el alimento que ofrecemos, y muchas veces es de no saber, no es que haya una mala intención, obviamente, de la familia, sino es que la impronta que nos hace también la publicidad al momento de elegir. Y muchas veces, y esto es algo que se ha fomentado gracias a quienes impulsan lo de las ferias de productos agroecológicos, entender que puedo conseguir un alimento saludable muy cerca de donde vivo y a un precio a veces mucho más accesible que el alimento que tenemos en un supermercado. Claro, y además me parece que en el planteo que haces también estás queriendo volver a la familia y a la necesidad de que en casa se cocine, de que haya también otro concepto, porque hay una cantidad de niños que se alimentan a partir de lo que comen en su casa también, y que encuentran en el kiosco lo que pueden encontrar en la alacena de su casa. Sí, el comer es un hábito, y como todo hábito tiene que ver con la imitación y cómo vivimos eso en nuestras casas. Es imposible sostener un hábito de alimentación saludable en una niña o un niño si en la familia no acompaña. Claro, exactamente. Carlos, ¿crees que hace falta implementar otro tipo de política en las escuelas para que los propios docentes y quienes están encargados de las escuelas y de los kioscos puedan llevar esto adelante? Sí, pero también un acompañamiento totalmente social, es decir, la familia, los docentes, también esto que decía Majo de la propaganda, como muchas veces, te doy un ejemplo, hay en escuelas que se sostienen a partir del kiosco. Claro. La cooperadora, que va para la cooperadora. Y esa ausencia del Estado en ayudar cuando hay que reponer un vidrio o una puerta, se sostiene con el kiosco. Y muchos docentes son conscientes que no es para nada saludable ese kiosco que se tiene, pero tenemos que salvar esta situación particular de que hace frío y los chicos no vamos a hacerles pasar estas necesidades. Es decir, el Estado tiene que hacerse presente porque en lo legislativo está la ley que hace referencia al kiosco saludable, está la ley que hace referencia de la nutrición en los comedores escolares de todos los niveles educativos. Esa también es otra cuestión que tiene que ver con el contexto social en particular que estamos en este momento viviendo, ya que muchos de nuestra gurizada se alimenta totalmente de lo que provee el comedor. Claro, eso iba a preguntarles, ¿qué pasa en los comedores? ¿Qué tan nutricionales son los comedores escolares? Bueno, un aplazado tendríamos que dar en muchos casos. Sí. Lamentablemente la oferta es muy acotada, no llegamos a un plato nutritivo, no se llega. ¿Cómo logras un plato nutritivo? Si yo tengo que plantear un plato nutritivo con un presupuesto acotado, ¿cómo puedo lograrlo y alimentar bien a ese niño? Bien, con verduras, la mitad del plato más o menos que tendríamos que ofrecer por comida debería ser de verduras, frutas, cereales y fuentes proteicas que pueden ser desde lácteos, derivados de la carne, legumbres, semillas, frutos secos, digamos, hay varias opciones. En realidad, lo que ofrecen los comedores principalmente son harinas, productos refinados, que es esto, nosotros tenemos a partir de las cifras que también emite este programa, porque es importante referenciarlo, porque ellos mismos están, digamos, revelando datos y no hay una medida que sea acorde a eso que arrojaron esas encuestas. Las familias que tienen bajos recursos tienen un 31% más de riesgo de tener sobrepeso y obesidad, o sea que es un problema de inequidad social, ¿sí? Las familias con menos recursos muchas veces no pueden elegir dar un alimento saludable, porque no tienen acceso, porque no tienen el dinero.
Bueno, perdón, lo veíamos también en el bolsón los otros días de PAMI. El PAMI, lo veíamos en el bolsón que le dan a... Semolín, harina y polenta. Sí. Es lo que daban a los viejos, digamos. Bueno, los jubilados de PAMI es el bolsón que tienen y es lo que pueden comer. Sí, y eso, bueno, no, para nada es nutritivo. Claro. Entonces es un replanteo y bueno, empezar por lo que podemos hacer cada una y cada uno desde nuestros lugares, para no estar siempre esperando la respuesta del Estado, porque sabemos que muchas veces no llega. Entonces el tomar conciencia también nos hace reclamar lo que no corresponde, porque la alimentación saludable es un derecho. Entonces, si bien es bueno estas corrientes que están, digamos, abogando por la alimentación saludable, muchas veces queda acotado a determinado grupo social que pueda acceder a la información, que pueda acceder a una feria, a un almacén, digamos, que vende esto, pero eso no tiene que ser una cuestión de accesibilidad. Claro. Entonces la idea de esto es llevarlo a la escuela, porque la escuela, como dice Carlos, es el ámbito donde muchos niños y niñas pueden alimentarse en el día. Obvio. Y en la escuela que además se puede aprender lo que es el autocultivo, ¿no? Aunque sea, si no tenés un patio en tu casa, en una maceta, poder plantar lo que después podés llegar a consumir. Así es. Y ayer estaba dando una charla de educación ambiental en Viale, en la Semana de la Ciencia, y hablaba por qué también en el ámbito universitario nosotros restringimos que la huerta es de los niños de inicial. ¿Por qué no todos los niveles educativos? Claro. Y que esto que estamos diciendo, sembrar esta conciencia por un lado, pero llegar a lo que vos estás diciendo. ¿Por qué cada uno no puede tener en su casa su huerta, donde sepa qué produce, que ese alimento sea seguro, sano, soberano, que no tenga aditivos, que no tenga agrotóxicos? Es decir, Que también tiene que ver con la educación ambiental, porque si sabemos armar una compostera, Claro. también tiene que ver con eso, ¿no? Todo está interrelacionado. Totalmente. Es comenzar a ver eso. ¿Dónde se van a realizar estas jornadas y quiénes pueden participar? bueno, en el Centro Cultural Juan Laurentino Ortiz, en calle Racedo, es abierto al interés general, va a haber muchas charlas, muchos están sorprendidos por qué la cantidad de charlas, pero van a hacer simultáneamente para que los estudiantes puedan, vamos a dividir los cursos así para que puedan asistir a las distintas charlas, va a haber de todo, en el sentido de que hay pedagogos, especialistas en temas ambientales, nos va a acompañar Nano Balbo, va a venir desde Neuquén, la editorial Chirimbote, con libros que tienen que ver con educación ambiental, vienen de Buenos Aires. De Chajarí viene una escultora que va a trabajar con arcilla y enseñar a los chicos a trabajar con arcilla, utilizando también lo propio, lo nuestro. Observaciones de aves, muestras. De Water, el programa PETS, que tiene que ver con corredores biológicos. También nos va a acompañar un periodista de Santa Fe, Ricardo Cerrulla. Bueno, Tirso Fioroto, de aquí de Paraná, Daniel y Daniela Berseniasi también nos van a acompañar. La Fundación Cauce, bueno, el Foro Ecologista, la campaña Paren de Fumigar, Mariela Ley va a estar presente también. ¿Y alumnos de qué escuelas pueden ir y de qué edades? Todos los niveles educativos, porque están actividades preparadas para todos los niveles educativos. Ustedes cursaron las invitaciones a todas las escuelas. todas las Esto lo hizo el escuelas, Consejo General de Educación, además lo declaró de interés. De interés. A la jornada que van a realizar. Interés educativo, y el Departamental de Escuela también nos dio su acompañamiento de interés educativo. Porque esto dependerá también la decisión de los directivos de poder acompañar. ¿Qué escuelas estén participando? También va a hablar sobre la decisión institucional de poder abrir el juego en esto, por lo menos interiorizarse sobre esta cuestión. Así es, tal cual. Nosotros la invitación hace ya bastante tiempo lo estamos acercando a la escuela vía los supervisores y bueno, el Consejo General de Educación y el Departamental de Escuela, y después bueno, hay muchas escuelas que confirmaron y otras que esperamos, la estamos invitando, pero también invitamos al público en general que se acerque, porque son muchas temáticas en relación al ambiente. Hablaron de todo lo que tiene que ver con el ambiente, la alimentación saludable y demás, que está bueno poder enseñarles a los chicos. ¿Qué saben los chicos de nuestro río? De cómo cuidarlo, de lo que es, de lo que significa, de lo que nos provee, de lo que nos proporciona. Y bueno, es todo un trabajo de educación. Muchos chicos tienen toda una idea y una cultura del río, y a su vez hay otros que aún le queda muy lejano. Hemos roto muchas veces el vínculo con el ambiente y lo vemos como algo muy lejano. Bueno, la idea también de todos estos encuentros es un acercamiento y un vínculo que tengamos nosotros con la tierra, con el agua, con nuestro espacio, con lo nuestro. Y teniendo en cuenta que son las 8ª jornadas las que ya organizan,
¿Cómo fueron variando las temáticas que ustedes abordan en cada uno de los encuentros? Pensando en qué cuestiones se van sumando o qué cuestiones ya se resolvieron de las primeras que planteaban. Bueno, de resolver, en realidad no se resolvió ninguna. Algunas han Te lo tenido planteé con algunas expectativa. Claro, algunas son, hemos logrado que haya gente que se preocupe y se acerque. La idea de nosotros también es siempre trabajar en equipo, trabajar en redes. Hay muchas cosas que podemos desconocer, pero consultamos, por ejemplo, a una especialista. Siempre trabajar en redes. Y nosotros nos falta también socialmente esto de trabajar con otro, el mirar el otro, y necesitamos la mirada del otro. Por eso nosotros queremos instalar una cultura del río, de nuestro espacio, de nuestra querida Entre Ríos. Hemos perdido mucho de nuestros bosques nativos, por ejemplo, y no pasa como que no pasa nada, y nosotros vamos a tener consecuencias. Hoy estás diciendo por la temperatura. El clima se va a ver cada vez más afectado. Nosotros vamos a transformarlo en una región totalmente tropical, y cuando uno empieza a indagar el por qué, bueno, va a descubrir la cantidad. 135.000 hectáreas están reconocidas desde el Estado que fueron deforestadas. Claro. Es terrible. Increíble. Hay algunos mensajes que queremos compartir con ustedes a través de nuestro WhatsApp, el 343-505-4874. Fotos que van llegando, y esto tiene que ver con actividades que también se realizan en diferentes escuelas, con alumnos que además se enganchan mucho. Cuando el docente lo plantea, los alumnos rápidamente son muy permeables a poder aplicar todo esto que aprenden, y son los alumnos de la escuela número 1, departamento de aplicación Alfredo Alfonsín, que comenzamos la huerta en la escuela. Felicitaciones. Que no sé si está en la currícula esto, o esto es una decisión del docente, poder hacer una huerta en la escuela. No está dentro del currículo, pero tiene que ver con estos trabajos interdisciplinarios que son necesarios vincular todas las materias. Claro. Lamentablemente hay niños que no tienen para llevar una fruta porque en la escuela no se reparten frutas o gelatinas a la hora de dar la merienda. Gracias, nos dice Caro. Estoy viendo el programa a media mañana y aquí manda fotos, en definitiva, de su huerta, Claro. y de la manera Mirá en la la que compostera cada ahí uno... arriba. Ahí está, mira. Estas que son hojas de acelga. Acelga pareciera. Acelga. Claro. Y utilizando además, claro... Reutilizando los Exacto, plásticos. el plástico. Baldes de helado. Fuentones y demás. Fuentones rotos. Mira esta cebollita. Digo, no hay excusa, ¿no?, para esto. Siempre se puede hacer. Tal cual. Me parece que es más la falta de conocimiento que otra cosa, ¿no? Y el instaurar un hábito, esto de que Claro. vamos a hacerlo en casa, en un espacio reducido, pero es empezar a tener ese vínculo con el alimento. Y cuando logramos eso en los niños y en las niñas, que puedan hacer el proceso de ver cómo de la tierra no tener nada se genera una huerta, Claro. el vínculo obviamente que va a ser diferente a ver algo que está puesto en una góndola. Que pueden hacer algo más que el germinador con el poroto. Exacto. Que fue el único contacto que tuvimos nosotros siendo estudiantes, Sí. no poder hacer algo más. Yo insisto que acá también tiene que haber una decisión de docentes que se comprometen. Hay muchos docentes que se comprometen con esto y que toman la decisión más allá de lo que puedan plantear o no los lineamientos que se bajan, ¿no? Romper un poco con algunas de esas estructuras. De esa estructura que, como estás diciendo, cada vez hay más docentes preocupados, pero necesitamos más. Exacto. Y trabajar más en equipo, también con otras redes, con distintas ONG, con distintos, incluso hasta con partidos políticos, con todo, porque esto tiene que ver con toda la sociedad, no es algo específico de un campo. María José, como pediatra, ¿te encontrás con muchas mamás jóvenes, por sobre todo, que no saben cómo alimentar a sus hijos una vez Sí. que salen de la lactancia? Sí, sí, sí. Sí, es una de las consultas más frecuentes. Por suerte se está ampliando y muchas veces llegan abuelas y abuelos de que la llegada del nieto o la nieta les plantea rever la alimentación. Y muchas Perdón, veces, muchas veces esos abuelos quedan en la crianza de ese niño porque su mamá o su papá tienen que salir a trabajar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, muchas veces cuando hacemos talleres la convocatoria ya es ampliada Claro. a cualquier familiar o cuidador o cuidadora que esté con el niño o la niña, y la información se va, digamos, llevando desde ese lugar, se va ampliando, y por esto la idea del proyecto es que no quede solo en la educación de poner el kiosco saludable, sino que sea un espacio de intercambio de los niños, las niñas, que puedan llevar lo que aprendieron a su casa, que puedan cocinar en sus casas, que puedan cocinar en la escuela y llevar y compartir con la familia, porque así nos vamos involucrando. Si pretendemos que sea solo la escuela quien aborde la alimentación saludable, no va a llegar, digamos, a ningún Claro, sí. final Es de esperado. todos. Tiene que Compromiso. circular la información. Tal cual, Eso es lo bueno. Tal cual. Hola, buenos días. Esta es la huerta de los chicos de cuarto grado turno tarde de la escuela Terán. Mirá qué bueno. Mira vos, y ahí está, que le hicieron también en un cantero a la huerta. Plantando acelga.
Aparte que es muy fácil de cultivar, de cosechar, o sea, de mantener, es facilísimo. Son muy generosos en realidad, viste que crecen, te dan una mano importante. Uno rápidamente puede ver incluso los resultados. Hola chicos, mi mamá hace tiempo empezó a hacer su propia huerta. Es algo lindo y muy bueno para la salud. Saludos al profe Carlos, dice Brenda. Muchísimas gracias. Y la gente se engancha también cuando planteamos estos temas y comienza a mostrar lo que hacen en su casa, el aporte de cada uno. Y siempre planteamos aquí en el programa sobre que hay toda una nueva generación de niños que viene con la necesidad y la urgencia de plantear otro paradigma, ¿no? Hay niños que están cambiando también y que están haciendo su aporte. Me parece a esto que vos marcabas también sobre la alimentación y sobre tener otra conciencia. Sí, sí, totalmente, y por suerte que así es. Que muchas iniciativas o muchas consultas directamente a mí me llegan de los mismos niños o niñas, claro. 10, 12 años, de que quieren cambiar su alimentación digamos como a consecuencia del cuidado del medio ambiente, de la conciencia que tienen sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces ellos y ellas quieren interiorizarse sobre qué alimentos pueden consumir, cómo llevar una alimentación equilibrada, y a veces como resultado de esa iniciativa que tiene el niño o la niña, la familia dice, bueno, entonces evidentemente yo también tengo que aprender o reaprender a alimentarme. Exacto. Y contarles a los papás o a los abuelos que esto no es una moda. Eso. Tiene que ver con un cambio de paradigma. Es importante porque muchas veces se empieza a confundir esto de la alimentación saludable como una moda, y en realidad es lo que tenemos que aspirar, y por eso para mí es importante resaltar lo de la inequidad, ¿sí? Que no sea algo que puedan acceder determinadas familias, sino que esto es un derecho y tiene que llegar a todas las casas. No sé si un cambio de paradigma, me quedé con esto, o volver a los orígenes, o volver a la fuente. Mi padre siempre contaba que cuando compraban la remolacha, la hoja de la remolacha era para hacer tartas, o para hacer tipo niño envuelto, o tortillas. Sí. Y hoy pum, se tira. Sí. Pero hay una conciencia del cuidado y recuperar. Total. Por eso decíamos, recuperar el vínculo con la tierra. Claro. Y hoy decía Majo, el primer ambiente somos cada uno de nosotros. Y ese cuidado de cada uno de nosotros tiene que ver con nutrirse bien, alimentarse. Por eso es importantísimo tener esta idea y, bueno, transmitirla. Y acompañarnos en esa transmisión. Buenísimo. Majo, María José, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, un placer. Muchísimas gracias. Recuerden cuándo van a ser estas 8ª jornadas. Bueno, el 25 de septiembre de 9 a 16 en el Centro Cultural Juan Laurentino Ortiz, Avenida Racero. Lo esperamos a todos, abierto al público general. Se va a encontrar con muchas muestras de ideas, de compromiso y de trabajo del ambiental. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias.